el de mallas es el de la ley de Kirchhoff. Kirchhoff, ajá. Ah, ¿Ya la conocen? pues yo traté de hacer un problema de eso, si no pude porque ese tema no lo habíamos visto. Sí. Ok, entonces pues hoy la idea entonces es revisar los conceptos de ley de voltaje de Kirchhoff, más conocido como método de mallas para resolver circuitos eléctricos. Pues estamos aquí, hoy hemos empezado esta reunión, no hay muchos. Esperemos que se vayan conectando aquí en el momento. Voy a compartir la pantalla. Ok, bueno, estoy compartiendo y espero por favor me confirmen si están viendo mi pantalla. Bien, entonces, Sí, recordando, ¿están viendo mi pantalla? sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, estoy recordando que ustedes ya deberían haber trabajado esta evidencia de conocimiento de la guía 3. Sí, esa se cerró hace 2 días. Y, y esta, y esta de aquí de la guía 2, que por ahí hablé con el profesor instructor Castañeda y me dijo que ustedes no sabían lo que tenían que entregar y esto, pues yo lo hablé bastante en la clase pasada, lo que tenían que entregar. Sí, esta evaluación de la guía 2, la evaluación 1, ¿sí? Es un cuestionario, tenía plazo hasta el 23 y la siguiente recuerden que estamos trabajando aquí 2 guías, que es la terminada en 1060, que es la guía 2 y la actividad 1060. Entonces aquí tenemos 3 evidencias. La siguiente evidencia, que también es de conocimiento, tiene plazo hasta el 18 de marzo. ¿Bien? Entonces, es de la guía 2. Este es el cronograma. Entonces, recuerda aquí la guía 2. Vamos a mirar acá la guía 2. Y esta sería la evaluación 2. Clasifica los componentes para las tarjetas electrónicas. Eso no es tener gato. Bueno, entonces, para que lo sepan, entonces recuerden 3.3 de la guía 2, donde está la actividad de aprendizaje que termina en 1060, ¿sí? Esta ya la presentaron, ¿cierto? Y la que sigue es esta, guía 2, ¿cierto? Perdón, esta es la que tienen que presentar, y está hasta el 18, que es clasificar los componentes para las tarjetas electrónicas de acuerdo a las características descritas en las hojas de datos. Es- y también para el 18, en la guía 3, que es la que tiene la actividad de aprendizaje que termina en 1045, esta actividad 1045, la actividad que sigue es la evidencia 2 de la actividad de aprendizaje 1. Es una evidencia de desempeño. Y se utilizan los instrumentos de medición para controlar la calidad del producto. Entonces aquí en la guía 3, esta es la evidencia 1, que esta es la que ya presentaron, ¿cierto? Y la que seguiría sería esta. Utiliza los instrumentos de medición para controlar la calidad del producto siguiendo las normas de seguridad en la guía 3. Entonces, ¿ustedes tienen estas guías descargadas? Sí, señor. Ok, tienen que tenerlas descargadas y también descargar este cronograma para que no se pierdan. Bien. Entonces, si usted ve esta guía 3, mire que en la guía 3 ya aparecen estos tipos de circuitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice circuito para analizar.
Entonces, este es un circuito que solamente se puede resolver por métodos diferentes a los que ya hemos visto, que son métodos o de mallas o de nodos, o métodos de superposición o algún otro método diferente más avanzado. Y acá abajo, ¿sí? Aparecen también los instrumentos de medición en la simulación para, para que aprendan a hacer las medidas. Entonces aquí estamos utilizando un software que se llama Tinkercad. Este es gratuito. El Tinkercad es gratuito, lo pueden buscar en Google y pueden trabajar en el Tinkercad. Sí. Ok, entonces vamos a empezar por acá con... sí. Entonces, vamos a hacer aquí un circuito sencillo, una batería, una resistencia, otra. Ese circuito es el más básico que ya ustedes tienen que tener la capacidad de resolver inmediatamente, ¿cierto? Tenemos un voltaje y dos elementos en serie. Entonces, en estos casos es muy sencillo porque uno aquí establece una corriente, ¿cierto? Y pues va a decir que la corriente es igual a la totalidad del voltaje dividido la resistencia total del circuito. ¿Pero qué es la resistencia total del circuito? La Pues es suma de la los suma, dos. exacto, la suma de las dos resistencias que están allí en serie. Eso se ve claramente allí y no hay ningún problema. Usted entonces calcula la corriente, ¿cierto? Que sería igual al voltaje dividido R1 más R2. Y entonces eso me da la corriente. De ahí en adelante, pues es muy sencillo. Vamos a darle ingreso aquí a algunos compañeros. De aquí en adelante es muy sencillo porque por ley de Ohm sabemos que el voltaje en cualquier elemento es la intensidad por la resistencia del elemento. Sí, esta intensidad yo ya la calculé aquí. Entonces esta intensidad vendría aquí a reemplazarse en cada uno de estos cálculos. Entonces el voltaje en la resistencia 2 pues sería la misma corriente porque es serie por la resistencia 2. Y el circuito, digamos, estaría resuelto. Muy sencillo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo le adiciono? ¿Qué pasa cuando yo le adiciono a ese mismo circuito más elementos? Pues le adiciono otra resistencia. Entonces, aquí ya tengo un circuito que conocemos como circuito mixto. Entonces ya no es tan sencillo porque ya los elementos no están ni en serie ni en paralelo. Por ejemplo, R1 no está en paralelo con R2, tampoco está en serie. R1 no está en serie con R3, tampoco está en paralelo. Pero sí, R2 claramente está en paralelo. Recuerden que está la nomenclatura de paralelo, estas dos barritas. Entonces, R2 sí está en paralelo con R3. Entonces, allí calcularíamos una resistencia que saca el equivalente de las dos. Entonces, esta resistencia equivalente sería igual entonces a R2 por R3 dividido R2 más R3. Esta resistencia es como unir estas dos resistencias en una. O sea que el circuito al final, ¿cómo queda? Pues queda la fuente de tensión, la resistencia R1 y la unión de estas dos.
que llamamos R equivalente. Y esta es R1. Entonces, ahí podemos observar que este circuito se parece al anterior, ¿sí? Entonces, ya de aquí podemos calcular la corriente, y la corriente de un circuito serie, pues siempre sabemos que es el voltaje sobre la suma de los elementos en serie, o sea que sería R1 más la R equivalente. Bien, y de esa manera, al tener la corriente, entonces yo puedo calcular dos voltajes. Puedo calcular el voltaje en R1, que sería igual a I por R1, y puedo calcular el voltaje en la resistencia equivalente, que es igual a I por la resistencia equivalente. Entonces, en ese momento yo ya lo que he hecho ahí es encontrar estos dos voltajes. Este, este es el voltaje en R1, y este voltaje, que es el voltaje en R equivalente. ¿Ya? De ahí para allá ya es ley de Ohm, porque este voltaje que tengo aquí en este equivalente, este voltaje, como resulta del paralelo de las dos, entonces este voltaje es como tenerlo aquí, entre este punto y este punto. O sea, aquí tengo el voltaje que he calculado de R equivalente. Lo tengo allí. Como son dos elementos en paralelo, ¿cierto? Recuerden que este punto y este punto son el mismo punto, y este punto y este punto son el mismo punto. Entonces, todo esto que se denomina nodo, ¿cierto? Me determina que el voltaje en R2 es igual al voltaje en R3. Entonces, el voltaje en R2 es igual al voltaje en R3, pero también es igual al voltaje que calculé de la resistencia equivalente. Bien, entonces ahí ya tengo los voltajes de todos los elementos. Ah, si me piden de pronto, pues digamos que esto, vamos a ponerle aquí, esto es un circuito serie, y esto ya sería un circuito mixto. Si me piden la corriente, entonces la corriente en R3 y en R2, pues simplemente la corriente ya sabemos que por ley de Ohm, la corriente de R2, por ejemplo, va a ser igual a qué? Pues al voltaje de R2 dividido la propia resistencia 2. Y el voltaje de R3 dividido la resistencia 3, pues ¿qué me va a dar? Me va a dar la corriente 3. Entonces, de esa manera, yo ya tengo todo lo que el circuito me pide. Eso sería un mixto. Bien, pero ¿qué pasa? Si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Qué Profe, pasa con... una pregunta. El Sí, voltaje que pasa entonces por R2 y R3 es el mismo voltaje, nunca se divide, ¿cierto? sí, no se divide. Ok. Porque si observamos aquí, R2 y R3 están en paralelo, ¿cierto? Y los elementos que están en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces, Instructor, te doy una pregunta. Si la resistencia tiene, o sea, R2 tiene, pongámosle 5 ohmios y la resistencia 3 tendría por ahí, pongámosle 20. ¿La misma corriente es la misma, sigue siendo la misma o no? no, pues si quiere, si quiere usted, dígame números y lo hacemos con números, ¿le parece? Pues sí, así como le dije, o sea, la resistencia 2 pongámosle 5 ohmios y a la resistencia 3 le ponemos 10, o sea, porque ese, o sea, como dice que la corriente es la misma, pues, No, 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 corriente no, el voltaje. Mire, mire ah, aquí, el voltaje. El voltaje es el mismo. La corriente sí cambia, mire, la corriente sí cambia y hay que calcularla, ¿sí? La corriente cambia y va a depender de quién.
Va a depender de cada resistencia, porque como los voltajes son iguales, entonces ¿de quién va a depender cada corriente? Es de la resistencia, Ah, ok. Sí, ¿sí? sí, ya listo. Así ya entendí Entonces, ya. si aquí, por ejemplo, tenemos 10 ohmios, ¿cierto? Y aquí, digamos, tenemos 2 ohmios. Digamos, aquí tenemos 20 voltios, ¿sí? Entonces, siguiendo lo que tenemos allí, lo primero que hay que hacer es hallar este paralelo para poder encontrar un nuevo circuito equivalente que me dé de esta manera. Entonces, aquí tendría esta resistencia de 2 ohmios y aquí tendría esta R equivalente que debo calcularla, ¿cierto? ¿De dónde sale esta R equivalente? Pues sale del paralelo de estas dos. Aquí sale el R equivalente de este paralelo. Entonces, de aquí, de ese paralelo, sale el R equivalente. Entonces, cuando son dos resistencias en paralelo, simplemente las multiplicamos arriba. Sería 5 ohmios por 10 ohmios dividido la suma de las dos, que es 15. Eso me da 50, ¿cierto? Ohmio al cuadrado. Aquí pues no me quiero complicar con las unidades, sobre 15 ohmios. Y esa R equivalente, pues 50 sobre 15, eso da como periódico, ¿no? Eso da como 3.3. Ohmio cuadrado con ohmio, me queda ohmio. Entonces eso da como 3.3 periódico, ohmios. O sea que esta resistencia es de 3.333 ohmios. Entonces usted mira la resistencia, ¿no es cierto? Están en paralelo. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, el resultado nunca va a dar mayor que la menor, ¿sí? Si la menor es 5, el resultado de este paralelo no puede dar mayor que 5. Entonces, por eso me está dando 3.3. De esta manera, pues ya podemos calcular la corriente. Pues aquí tenemos 20 voltios. Entonces la corriente, ya sabemos que la corriente en un circuito serie es el voltaje, que es 20 voltios, dividido la suma de las dos resistencias. En este caso sería 2 más 3.3, me daría 5.33. Son 3,77. ¿Cuál es la unidad de la corriente? ¿El amperio? El amperio. Bien, entonces esta es mi corriente. Bien, entonces yo con la corriente ahora sí puedo calcular los voltajes. Entonces vamos a calcular el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Aquí es igual. Pues la corriente del circuito, que es 3,77 amperios por 2 ohmios. Entonces este voltaje de 2 ohmios es igual a 754. ¿Qué unidad? Voltio, ¿no? Porque amperio por ohmio me da voltio. Entonces aquí ya tengo entonces el voltaje de esta resistencia. Y ahora voy a calcular la siguiente. Voltaje, pero ¿de quién? De esta. Entonces, ¿por qué calculo yo este voltaje en esta resistencia? Porque al calcular el voltaje de la resistencia equivalente, me va a dar un voltaje aquí, entre este punto y este punto. Pero estos dos puntos, digamos que son el punto A y el punto B, son exactamente este punto, todo este que sería el punto A, y todo este nodo es el mismo nodo,
que sería el punto B. ¿Sí? Entonces, ese voltaje que estoy calculando allí es como calcular ese voltaje allá. Entonces, el voltaje de R equivalente va a ser igual a la corriente, que es 3,77 por 3,33. Entonces, eso va a dar 0,77, ¿cierto? Por 3,33, eso me da 12,55. Puse amperios, pero no son amperios, no son voltios. Ay, no quiero borrar. Bueno, no quiso borrar. Esos son voltios. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si estos cálculos quedaron bien? Mire que recuerde que este voltaje que estoy encontrando aquí, y un rosadito a esto, este voltaje que estoy poniendo acá es el voltaje de aquí, 12,55 voltios. Y el voltaje que encontré de la resistencia 2 aquí me dio 7,54. Entonces, aquí, este voltaje entre el punto A y el punto B, lo calculamos y nos da 12,55 voltios. Y el voltaje aquí, ¿saben por qué pongo la polaridad más menos? ¿Saben eso? Mire que, recuerden que esta fuente de voltaje tiene polaridad en la parte pequeña menos y en la parte más grande más. ¿Sí ven eso? Entonces, este voltaje de 12,55 está en todo el paralelo, o sea, está en 5 ohmios y está en 10 ohmios. Si yo pongo un multímetro ahí, digamos, yo traigo un multímetro. Y voy a medir voltios. Y aquí tengo el terminal positivo y el terminal negativo. Entonces, si yo cojo el terminal positivo y lo pongo aquí, y el terminal negativo y lo pongo aquí, de esa manera yo mido voltios. Y ese voltaje me va a dar aquí, me va a dar 12,55. Y medir aquí es como medir aquí o es como medir aquí, es lo mismo. Y si cojo un voltímetro, ¿cierto? Tengo el voltímetro aquí, y aquí tengo el más, aquí tengo el menos. Y vengo acá y lo pongo en esta resistencia. Pues me va a dar 7,5,54 voltios. ¿Sí? Aquí midiendo voltios. Entonces, si ustedes ven este circuito, ahí ya tenemos calculados todos los voltajes de todo el circuito. Y uno con los voltajes, pues calcula las corrientes. Entonces, aquí yo tengo dos corrientes. Tengo la corriente de esta resistencia y tengo la corriente de esta resistencia. Tengo esas dos corrientes. Entonces, esta corriente, ¿cómo la calculo? ¿Cómo calculo esta corriente? Pues con el voltaje dividido la resistencia. Entonces sería 12,55 dividido 5. Voltios sobre ohmio me da amperio. Y eso me da 2,51 amperio. ¿Y cómo calculo esta otra corriente?
¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Entonces, Profe. 12,55 Sí, señor. dividido. Ahora, ¿por quién tengo que dividir este voltaje si quiero calcular la corriente que circula por aquí? ¿Por cuál resistencia? Por los 10 ohmios. Por Los esta 10 de 10. ohmios. Sí. Entonces, esta corriente pues, me va a dar, 1,25 amperios. Entonces, ustedes ven que estas dos corrientes, ¿de dónde salen? De los voltajes de R1 y R2. Sí, o sea, esos voltajes provocan esa corriente, ¿verdad? Pero mire que Ujú. la fuente tiene una corriente que sale y sigue para acá a la derecha, llega a este punto, ¿y qué pasa con esa corriente? Que sería como la corriente total, o sea, esta, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta corriente cuando llega a este punto? Pues como tiene dos ramas, pues ella se divide, ¿cierto? Entonces, esta corriente principal, si usted observa esta corriente ahora, esta corriente se está dividiendo en dos corrientes, ¿en cuáles? En esta y, y en esta. Entonces, si yo le pongo nombres a esto, esta corriente verde, pues yo le pondría I1, y a esta corriente azul, pues le puedo poner I2. Entonces, si yo quiero escribir eso como una ecuación, ¿cómo sería la ecuación? Que está reflejada aquí en estas flechas. ¿Cómo sería la ecuación? Pues que la corriente total aquí es igual. Y uno más y uno. Y 1 dividido en... No, I1 más en- I2. Porque es Ah, como ok, si, es ok. como si trajeras un chorro de agua y le pones dos caminos. ¿Sí? Entonces traes aquí un chorro de agua y le pones dos caminos. Aquí venimos aquí y llegamos acá y llegamos a este punto y se divide en dos. ¿Sí? Sale la corriente de la fuente, llega a este punto, al nodo, y una parte viene para acá y otra parte viene para acá. ¿Por dónde va a circular más corriente? Pues por donde tengo menos resistencia, ¿verdad? Quiere decir que la resistencia de 5 intuitivamente debe tener más corriente. Y si observamos eso, es verdad, mire. Tiene 2,5. Y la de 10 ohmios, como es el doble de resistencia de la de 5, pues la corriente debería ser la mitad de esta. Y es verdad, mire. 1,25 es la mitad de esto. Y si la sumo las dos, ¿cuánto me da? Entonces, vamos a mirar si es verdad. Entonces, I total es que I1, pero I1 me dio 2,51. Y le voy a sumar I2. ¿I2 cuánto es? 1,25 amperios. Y si la sumo, Sí, pues esto me sumándolo da así. 3,76. 3,76. Y la comparamos con esta, Ujú. es la misma, ¿no? Ahí los decimales por el tema de que yo aquí no le pongo todos los decimales, pero son iguales. Son iguales. Bien, entonces, si usted observa aquí, ¿cómo son las corrientes en este nodo? Mire, esto se llama un nodo. ¿Sí lo observa o no? Ese ¿Cuál, profe? puntico, No veo. ya le voy a poner aquí. Voy a hacerle un zoom a esta parte de aquí. Bien, voy a hacerle un zoom ahí a esa parte. O sea, voy a redibujar el circuito. Voy a redibujarlo aquí grande, porque esta parte me interesa mucho. Así no sé, no que miremos esto hoy, pero con esto usted va a entender todo este tema. Porque yo les voy a dejar entonces una tarea para que ustedes, porque esto hay que hacerlo grande porque es que yo rayo mucho ese circuito.
Bien, entonces aquí teníamos, ¿cuánto eran? ¿2 ohmios? Aquí 2 el compañero, ohmios, 5 ohmios y 10 ohmios. sí, este circuito pues nos lo inventamos aquí en el acto, ¿no? Y le pusimos Ya. 20 voltios y calculamos. Entonces, vamos a poner los valores que nos dieron. Por aquí, vamos a poner así con rojo los voltajes. Listo, vamos a poner los voltajes. Entonces, los voltajes que nos dieron 7,54 en la de 2 y 12,55. Entonces, aquí me dio 7,54 voltios. Y aquí me dio 12,55. Y aquí 12,55 voltios. Bien, entonces, vamos a hacer un primer análisis. Esto tiene polaridad negativa y positiva, ¿cierto? Porque la fuente ya tiene su polaridad, ¿no? ¿Esto es claro para todos? La fuente ya tiene su polaridad, ¿verdad? Pero la polaridad de los voltajes de la resistencia, ¿de dónde aparece? ¿Quién me puede aportar ahí sobre eso? ¿Por qué yo pongo más aquí y menos aquí? O sea, ¿por qué pongo eso? Es por donde fluye la corriente, o sea, si por por el lado positivo fluye y ya tiene que terminar en el lado negativo. Sí, algo así es, muy bien. Entonces, mire que la corriente en una fuente de alimentación, la corriente va de menos a más, o sea, la corriente sale hacia arriba, ¿sí? Y entra a esta resistencia por aquí. Siempre por donde entra la corriente va a poner polaridad más, ¿sí? Apréndase eso. Entonces, esta va a ser nuestra corriente principal, que la llamamos I total. Esta corriente principal llegó y se derivó en dos partes. A una la pusimos verde, se derivó por aquí. Y mire que entra por aquí, entonces, por donde entra pone polaridad más. Entonces, la polaridad de la tensión, o el voltaje, está determinado por la corriente. Y esta entra por aquí, entonces pone polaridad más. Entonces, esta es I2 y esta es I1. Entonces, aquí claramente esto que está aquí, esto se llama un nodo. Entonces, ¿cómo definimos un nodo? La intersección. Exacto, entonces la unión de dos o más componentes. Eso es un nodo. Entonces, miremos aquí en este nodo que la corriente total entra, ¿sí la ven? Pero las otras corrientes, ¿qué pasa con ellas? Salen del nodo. Entonces, la ley de voltajes de corriente, es que de voltajes de corriente, ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué dice? Que las corrientes en un nodo, ¿sí? Entonces, la suma de corrientes en un nodo, ¿cuánto cree que tiene que dar? ¿Cero? Cero.
Claro, mire, una corriente entra y las otras dos salen. Y eso ya lo dijimos nosotros aquí intuitivamente. Dijimos, vea, la corriente total, ¿a qué es igual? Pues ahí uno más y dos. Entonces, si yo saco la ecuación del nodo, entonces yo voy a igualar todo a cero. Entonces, ¿qué es igualar todo a cero? Voy a poner todo al lado izquierdo. Entonces, lo que está positivo aquí, lo paso allá a negativo. Entonces, esto sería I1. Y esta I2 que también está positiva, la paso al otro lado con negativo. Entonces, me queda I2. ¿Y qué me queda al otro lado? ¿Igual a qué? Igual a cero. Entonces, mire. Pero, Claro, cero, ¿cierto? Entonces, mire esto. Ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, sumatoria de corrientes y es corriente en un nodo. Igual a cero. Eso es lo que me dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Bien. ¿Se entiende esto? Sí, señor. Profe, no, para mí no fue tan claro esto de la dirección de la corriente. Es que está en el positivo y sale del positivo, sigue positivo y después se convierte en negativo. Pero ¿te refieres a la ecuación o al circuito? Al circuito. O sea, la ecuación sí es clara, pero Mira, cómo fluye la corriente, no. la corriente, haga de cuenta que esto es una manguera, sale un montonazo de agua y llega a un punto donde el agua se deriva en dos. El agua sigue para abajo por acá y el agua sigue para abajo por acá por otro camino. Digamos que las resistencias son llaves, una está más abierta que la otra, ¿sí? Ajá. Entonces, en este punto donde se derivan las dos mangueras o los dos circuitos de agua, en este punto hay un agua principal que sale de la fuente o del acueducto principal, ¿cierto? Llega el agua a esa derivación y se deriva en dos partes. Esa cantidad de agua que se deriva, pues claramente tiene que ser igual a la que sale del acueducto. ¿Sí? Por eso la flecha. Entonces, una entra y las otras salen. Una entra, ¿cierto? Y las otras dos salen. ¿Sí entiendes eso? No. O sea, una entra y Mira, cuáles dos salen. haga de cuenta que usted tiene una llavecita, ¿cierto? Y entonces usted conecta aquí una manguera. Y por acá tiene otras dos llavecitas. Entonces, Le ahí me conecta perdón. una T y se divide. Exacto, una T ahí. Ujú. Una T, un Entonces, tubo, sí, tubo en T. Entonces se divide ahí el agua para ambas entonces, llaves. digamos que aquí tengo las dos llavecitas. Bien, Sí, señor. esa está pegada al acueducto, a la pared, digamos. Entonces, abro la llave y empieza a fluir agua. ¿Sí? ¿Qué pasa con el agua aquí? En este punto donde se derivan, aquí donde se deriva, ¿qué pasa con el agua aquí? Pues una Se parte del divide. agua viene para acá y otra parte del agua viene para acá. Pero, ¿qué tanta agua sale por aquí? Por aquí sale chiquitico y por acá sale un gran chorro. ¿De qué depende el chorro? De la De qué, resistencia. de la resistencia, o sea, de qué tan abierta tengo la llave. ¿Sí o no? Ajá. Pero mira el sentido del agua, el flujo, ¿sí? Mira el sentido, ¿sí? Esto, esto que está aquí es el nodo, o sea, eso es esto, el punto aquí.
esta corriente es la corriente principal, que en nuestro caso es el acueducto, pero aquí es la fuente. O sea, esta corriente sale de la fuente y llega a la intersección, al punto, al nodo. Y ahora esta corriente sería I1, por ejemplo, y esta corriente sería I2. ¿Qué serían las llaves? Esta sería una resistencia y esta sería la otra resistencia. Entonces, la corriente sigue para abajo, sigue hacia abajo. Y esta corriente va a llegar a este punto y esta corriente va a llegar a este punto. ¿Y qué van a hacer aquí? Se Pues se unifica. unen. ¿Y qué corriente tengo acá? Pues la misma total. Y es positivo. Sí, y siguen el mismo sentido hacia la fuente. ¿Lo ves? Sí, señor. Por eso es que podemos decir que en este punto, ¿cierto? En este punto la corriente total es igual a la suma de las dos corrientes. Como aquí también, miren, la corriente total, ¿cierto? La gran agua que sale de aquí, pues se deriva en dos partes diferentes, pero si yo sumo esas dos aguas, es la misma agua que sale del tubo principal. ¿Lo ves? Sí, señor. Bien, entonces, esta es la ecuación de corrientes, ¿sí? Entonces, uno cuando dice, voy a hacer la ecuación del nodo. Ah, vamos a hacer la ecuación del nodo. Entonces uno dice, ¿cuál corriente entra? Dígame cuál corriente entra al nodo. La Entra a 20 corriente, voltios. ¿Cuál de no, muchas? no, ¿qué corriente? ¿Qué En corriente ambas, entra al nodo? Ah, La en total. ambas. Positivo. I Positivo. total, I total, es la corriente que entra. Mire, aquí está. ¿Qué corriente entra al nodo? I total, ¿verdad? Esa es la corriente que llega, que entra al nodo. Aquí, entra aquí. Esa es la corriente que entra al nodo. I total. ¿Y qué corriente sale? Pues sale Sale Toda, corriente 1, corriente 2. 1 y toda, ¿no? salen las dos corrientes. Usted dice, en un nodo, la corriente que entra es positiva, ¿cierto? Y las que salen son negativas. Las que salen son negativas y la que entra es positiva. Y todo eso se iguala a cero. Y esta es la ecuación de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí lo ven? Entonces usted mira un nodo. Hagámoslo acá. Usted tiene un nodo. Bien, yo tengo este circuito. Entonces yo voy a plantear aquí, bueno, ¿cuántas corrientes tiene este circuito? Vamos a plantearlo. Entonces tiene, siempre por aquí la que sale de la fuente la llamamos la corriente principal o total. Llega al nodo y se divide aquí en cuántas. En I1 se divide en cuántas. En I2 y qué otra aquí. Y en Y 3. I3. Entonces, digamos que voy a llamarle a esto nodo 1. Este es el nodo, esta es la unión. Entonces, ¿usted qué dice? Saquemos la ecuación del nodo. Ya sé que la sumatoria me tiene que dar ¿cuánto? 0. ¿Cero por quién? Porque la ley de Kirchhoff me dice que la sumatoria de corriente en un nodo es 0.
Entonces, ¿usted qué dice? Las corrientes que entran, ¿cuáles entran? Al nodo, a N1. ¿Cuáles entran aquí a este nodo? Solamente entra I total. Y total. Entonces, I total va positiva y las que salen negativas, todas. Entonces, sale I1, sale también I2 y sale también I3. Y todo ya cabe, ¿no? Son 1, 2, 3, 4 corrientes. Entonces, la sumatoria me tiene que dar 0. Y esa es la ecuación de LSK para ese nodo, para N1. ¿Sí lo entiende? Y se cumple, mire, y se cumple. Se cumple. En este circuito de acá arriba, ya lo hicimos, mira. La corriente 1, la corriente 2 sumadas, me dan la corriente total. Y entonces, pero ¿cómo así que 0? Entonces, pues no, pues hagamos la ecuación de nodo aquí. Hagamos la ecuación de nodo. ¿Sí? Hagamos la ecuación de nodo acá. A ver. Entonces, ¿cuánto es la ecuación de nodo? Entonces, le corro esto para acá un poquito. Y total, que es la que entra, menos las que salen, que es I1, menos la otra que sale, que es I2, tiene que dar 0. Miremos si es verdad. Y total es 3,77. Y le voy a restar I1, pero ¿cuánto es I1? 2,51. Menos, le voy a restar I2, que es esta. 1,25. Y si yo hago eso me da 0,01. ¿Pero por qué me da 0,1? Pues porque yo me comí unos decimales por aquí, pero en realidad esto tiene que dar 0. Y si esto da 0,0, pues estoy comprobando la ley. ¿Sí? Ahí estoy comprobando la ley. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues esto y esto es la misma cosa. Lo que están escritas diferentes. Son lo mismo. Y esa es LSK. Esa es LSK. Y ahora mire lo siguiente. Vamos a hacerlo para el voltaje, que es más fácil. Como ya pusimos las polaridades, entonces, qué será que dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Mm. La ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué será que dice la ley de voltaje de Kirchhoff, que también se llama LBK? Pues me dice que la suma de voltajes en una malla es 0. O sea, aquí lo que me está diciendo es que la suma de los voltajes en una malla es 0. Bien, entonces, de acuerdo a eso, revisemos qué es una malla. Profe, no tiene Dígame. más de una fuente de poder. Sí, Cuando vamos a tiene empezar dos por este. fuentes de poder. Sí, sí. Claro, con este método lo vamos a resolver la clase que viene, porque ya hoy no alcanzamos. Hoy estoy haciendo un circuito sencillo para que entendamos el concepto. ¿Sí te parece? Y ya después ya incursionamos en circuitos más complejos. Entonces, ¿qué es una malla? Entonces la pregunta es, ¿qué es una malla? Pues una malla es simplemente un camino cerrado dentro de un circuito. Dentro de un circuito. Circuito lo voy a poner así.
CTO, circuito. Ah, un camino cerrado. Entonces, vamos a mirar cuántas mallas tengo aquí. Las voy a hacer con azul. Entonces, las mallas normalmente se plantean así, con estas flechitas. Entonces, tengo el primer camino, ¿cierto? Tendría una malla. Ah, tengo por aquí otro segundo camino. Tengo otra malla, o sea, la segunda. Ah, y externamente tengo otro camino, sería la malla 3. ¿Sí lo ven que es una malla? Sí, Entonces, señor. me preguntan, me dicen a mí, la sumatoria de los voltajes en una malla es cero. Ah, ¿y eso qué quiere decir? Pues mire, revise usted y verá. Vamos a empezar haciendo la malla 1. Esta malla 1. Vamos a hacerla. ¿Cuántos voltajes tengo en la malla 1? Pues tengo el voltaje de 20. Los voy a poner en azulito. Voltaje de 20. Tengo el voltaje de aquí y tengo el voltaje de aquí. ¿Sí? Uno, el voltaje de esta resistencia y el voltaje de esta resistencia. No, no tengo ni dos, tres voltajes. ¿Sí lo ven en esta malla? Tengo dos, tres voltajes, pero mire, la polaridad de este es menos más. Vamos a seguir el orden que tiene esta flecha. Entonces empiezo por aquí. Menos más. Entonces, menos más es una elevación de voltaje. Entonces lo escribimos. Menos más es una elevación de voltaje. Entonces vamos a poner 20 voltios positivos. Al final, ¿cómo sabe eso de las polaridades? Por eso, entonces, mira el sentido, mira, las polaridades las da la corriente y para la fuente ya tiene su polaridad, ¿no? Por eso hablamos de eso antes de hacer esto. Recuerde que esta polaridad más menos, ¿quién la puso? La puso el sentido de la corriente. Esta polaridad más menos, ¿quién la puso? La corriente que va bajando. Por donde entra pone más. Esta entró por aquí, puso más. Ah, por ¿Bien? donde entra pone más. Sí, por poner la polaridad positiva. Bien, entonces para hacer la sumatoria yo sigo el sentido de esta flecha. Entonces mire la flecha, va en sentido de la manecilla del reloj. Entonces, empezamos por el primer elemento. ¿Cómo coge esta flecha a la fuente? De menos a más, ¿cierto? Va subiendo. Entonces va de menos a más. Mientras que aquí viene como de más a menos. Y para esta también el sentido viene hacia abajo, entonces sería de más a menos. Entonces, estas que van de más a menos son negativas. Entonces, 7,54 y 12,55 son negativos. Entonces, usted aquí va a poner 12, perdón, 7 era, 7,50, 7,54 y 12,55. A ver si borra, no quiere como borrar. Le da un problema de... Entonces, vamos a ponerlos aquí, no importa el orden, 12,55 y 7,53, que creo que da el orden. Y eso da 0. 7,54 y 2,55, si usted lo suma o lo resta, pues 20 menos 7,54 menos 12,55, eso le va a dar menos 0, algo. Entonces, aquí estoy cumpliendo la ley de voltaje de Kirchhoff. Esto es LBK. Y usted puede coger cualquier malla y el voltaje y la sumatoria le va a dar lo mismo. Por ejemplo, ¿cómo haríamos la malla 2? ¿Cuántos voltajes tengo en la malla 2? 12,55. Tengo este voltaje, ¿cierto? De la resistencia de 5 y el voltaje de la resistencia de 10. Pero mire, en el sentido de las manecillas del reloj, este voltaje de aquí lo coge como de menos a más. Y si sigo a la derecha, este lo toma de más a menos. Y este de menos a más. Y este de más a menos. Y este de menos a más. ¿Pero cuánto valen? Valen lo mismo porque es un circuito paralelo. Entonces, ¿cuánto da la sumatoria de estos dos voltajes? Da 0, porque uno lo toma de menos a más y el otro lo toma de más a menos. ¿Sí?
Entonces, si tú haces el LBK para esa, el LBK para esa sería entonces 12.55 para la que lo coge menos a más. Y para esta que lo toma de más a menos sería menos 12.55. Ya no tengo más voltajes. Y esto es igual a 0. Y eso es ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces yo les voy a enviar el libro de Gussop para que ustedes revisen este tema de ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes. Leen una repasadita para que la siguiente clase, entonces ya nos ahondemos en circuitos más complejos y sigamos analizando esos circuitos. Bien, pero me falta una malla, me falta la malla 3. Entonces, la malla 3, ¿qué voltajes tiene? Mire, tiene que la malla 3 es la parte exterior, ¿no? La parte exterior. Entonces, tiene que viene de menos a más. Entonces, de menos a más es una elevación, o sea, es 20. Tiene este voltaje, que ¿cómo lo coge la malla? Mire que es la de acá afuera. Lo cogemos de más a menos. Entonces, sería menos 754. Y me falta el voltaje de aquí, de esta resistencia, que es 12.55, también lo coge de más a menos, bajando. Entonces le resto 12.55, y si lo resto, pues esto me da 0. Entonces, todas las mallas por donde las haga, la sumatoria me tiene que dar 0. Y así me doy cuenta que el circuito quedó bien hecho. ¿Cómo les pareció el tema? Interesante. Excelente, profesor. Súper, profe. ¿Sí lo entendieron? Eso espero, sí. Sí, señor. Se entendió. Voy a